Ruptura prematura de membranas. Consiste en la ruptura del saco amniótico antes de la labor de parto o antes de las 37 semanas. Puede generar complicaciones tanto para la madre como para el bebé, ya que puede contraer infecciones, puede provocar un parto prematuro o complicaciones respiratorias del bebé. Por tal motivo tiene que tener un manejo adecuado de antibióticos, corticoides y monitoreo para reducir estas complicaciones. Ruptura espontánea de membranas. La ruptura espontánea de membranas tiene dos características. La una es que se realiza sin intervenciones externas, es decir, se da de forma natural sin ningún procedimiento médico. Y la otra consiste en el inicio del trabajo de parto. Puede ocurrir previo o antes de la labor, o puede ser un signo de que la labor de parto ha comenzado o está por comenzar. La ruptura alta de las membranas hace referencia a la ruptura del saco amniótico en una parte más superior del útero, cerca de la cavidad uterina, en vez del lugar del cuello uterino. Esto genera una dificultad diagnóstica y ciertas características, tales como un flujo de líquido amniótico más escaso, generando una leve sensación de humedad. El periodo de latencia hace referencia al tiempo transcurrido entre la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de parto, debido a que el tiempo transcurrido va a influir en el bienestar materno y fetal. Este tiempo también va a variar dependiendo de la edad gestacional. La ruptura prolongada de membranas hace referencia a la ruptura de las membranas amnióticas por un largo periodo de latencia. Este suele ser mayor a 48 horas. Se tiene que tener en cuenta las posibles infecciones, el monitoreo fetal y la inducción del parto. La ruptura prematura de membranas es un evento que requiere manejo inmediato y adecuado para prevenir complicaciones graves. Conocer los factores de riesgo y las posibles complicaciones nos ayuda a tomar medidas preventivas y a actuar oportunamente en caso de que ocurra. El tabaquismo, la nutrición inadecuada, la actividad sexual, la metrorragia son factores clave en el riesgo de ruptura prematura de membranas durante el embarazo. El tabaquismo debilita las membranas amnióticas, aumentando la probabilidad de ruptura. Una nutrición deficiente puede afectar la integridad de las membranas. Las infecciones ascendentes debido a la actividad sexual y el sangrado durante el embarazo, como la metrorragia, también pueden contribuir a esta complicación, poniendo en riesgo tanto a la madre como al bebé, siendo estos los principales factores de riesgo. La incompetencia cervical, las infecciones genitales y otras patologías como la preeclampsia son factores importantes que pueden contribuir a la ruptura prematura de membranas durante el embarazo. La incompetencia cervical puede causar presión prematura sobre el cuello uterino, aumentando el riesgo de ruptura. Las infecciones genitales ascendentes pueden comprometer la integridad de las membranas amnióticas, mientras que condiciones como la preeclampsia, que afectan la circulación y la placenta, también pueden aumentar la probabilidad de complicaciones graves, incluyendo la ruptura prematura de membranas. Aumenta el riesgo de graves complicaciones maternas como la coriamnionitis, que es una infección intrauterina, y la septicemia, que pueden desarrollarse si la infección se extiende al torrente sanguíneo. Además, aumenta el riesgo de hemorragias prenatal, intraparto y posparto, que pueden poner en peligro la vida de la madre. También se pueden presentar desprendimiento prematuro de la placenta y, en casos extremos, la ruptura prematura de membranas puede llevar a la muerte materna si no se maneja adecuadamente. La ruptura prematura de membranas conlleva múltiples complicaciones tanto fetales como neonatales. Entre las complicaciones más comunes se encuentran el síndrome de dificultad respiratoria debido a la inmadurez pulmonar, hemorragia intraventricular por la fragilidad de los vasos sanguíneos cerebrales, enterocolitis necrosante que afecta al intestino del recién nacido y retinopatía del prematuro que puede llevar a ceguera. También existe el riesgo de hipotermia, alteraciones en los niveles de glucosa y electrolitos, retraso en el crecimiento y muerte neonatal. Además, la ruptura prematura de membranas puede inducir a hipoplasia pulmonar y contracturas de extremidades en los fetos. Estos riesgos requieren un manejo neonatal intensivo para minimizar el impacto y mejorar la supervivencia del recién nacido. El primer paso es preguntar directamente a la paciente sobre la pérdida del líquido vaginal. Es importante preguntarle a la paciente con sospecha de ruptura prematura de membranas el inicio y la duración del flujo. Permiten estimar el tiempo transcurrido desde la ruptura, lo cual es fundamental para evaluar el riesgo de infección y complicaciones. La cantidad y características del líquido, como su color o si tiene mal olor, ayudan a identificar si se trata realmente de líquido amniótico, diferenciándolo de otros tipos de pérdidas. Además,
Si el líquido se libera después de actividades como el esfuerzo físico o cambios de posición, lo que sugiere que la fuga de líquido amniótico puede estar relacionada con la gravedad. Esto refuerza la sospecha de rotura prematura de membranas, y si el líquido se libera tras esfuerzos o posiciones específicas, también se pueden descartar otras condiciones. La descripción de la paciente es muy importante porque nos permite distinguir la rotura prematura de membranas de otras condiciones, como la incontinencia urinaria, el aumento del flujo vaginal que puede ser ocasionado por algún tipo de infección que pueden simular la salida de este líquido. Para poder diferenciar esto, podemos ayudarnos de algunos métodos diagnósticos, entre ellos la especuloscopía. Permite observar la presencia de líquido en el fondo del saco vaginal, lo cual sugiere una fuga de líquido amniótico. Además, esta técnica permite verificar si el líquido es claro, transparente y si tiene las características típicas del líquido amniótico, como el olor a cloro, lo cual es un indicio más de la ruptura de las membranas. Aunque la especuloscopía no es suficiente por sí sola para diagnosticar la rotura prematura de membranas, es útil para la observación directa y como parte de una evaluación clínica más completa. También tenemos la prueba de cristalización, también conocida como la prueba de hojas de lecho. La prueba de cristalización se realiza al tomar una muestra de líquido vaginal, idealmente del fondo del saco vaginal, y observarla bajo el microscopio. El líquido amniótico tiene la característica de formar cristales como un patrón de forma de hojas de lecho, cuando se seca en una lámina de vidrio. Esta formación es un hallazgo clásico que se utiliza para confirmar la presencia de líquido amniótico. La prueba de cristalización es muy específica, ya que el líquido amniótico es el único fluido vaginal que genera este patrón. Por otro lado, la ecografía no es un método de diagnóstico definitivo para la ruptura prematura de membranas, pero puede ser útil en la evaluación. Permite observar la cantidad de líquido amniótico y valorar posibles signos de complicaciones como la presencia de oligohidramios, que es muy típico o común en este tipo de casos. La prueba de nitracina es un método rápido y sencillo para detectar la presencia de líquido amniótico. Se utiliza una tira reactiva de nitracina que cambia de color en presencia de líquido amniótico. El líquido amniótico es alcalino, con un pH alrededor de 7.0 a 7.5, mientras que otros líquidos vaginales como la orina o las secreciones cervicales tienen un pH más ácido. Si el líquido vaginal se vuelve azul al entrar en contacto con la tira de nitracina, es indicativo de que es líquido amniótico. Sin embargo, en algunas ocasiones, como en infecciones vaginales o sangre en el líquido, la prueba de nitracina puede dar resultados falsos positivos o negativos. Por ello es recomendable complementarla con otras pruebas diagnósticas. Ahora les hablaré sobre el tratamiento de la rotura prematura de membranas. En embarazos lejanos al término, específicamente entre las semanas 24 y 34, siempre que no existan contraindicaciones maternas o fetales, se opta por un manejo expectante bajo estricta hospitalización. Este enfoque busca prolongar la gestación el mayor tiempo posible para optimizar los resultados perinatales, sin comprometer la salud de la madre o del feto. A continuación, les explicaré las estrategias clave para mejorar la vigilancia clínica y los signos de alerta que se deben monitorear de forma constante. Se realiza el manejo expectante de embarazos entre 24 y 34 semanas sin contraindicaciones. Se realiza vigilancia clínica cada 6 horas, monitoreando signos de corioamnionitis, como fiebre, secreción vaginal fétida y taquicardia fetal. Se toman cultivos cervicales para infecciones y exámenes diarios como biometría hemática y PCR. Además, se realiza vigilancia materno-fetal con cardiotocografía, perfil biofísico y velocimetría Doppler, todo para asegurar la salud de la madre y el feto hasta el momento del parto. Para el manejo de situaciones relacionadas con embarazo de riesgo, es fundamental implementar estrategias farmacológicas específicas que mejoren el pronóstico materno-fetal. A continuación, se describen los principales grupos de fármacos empleados, destacando su uso, indicaciones y recomendaciones según el contexto clínico. Para el embarazo pretérmino se usan corticoides entre las 24 y 34 semanas para maduración fetal. El esquema recomendado es betametasona 12 mg intramuscular cada 24 horas por 2 dosis o dexametasona 6 mg intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. En antibióticos iniciamos con ampicilina 2 gramos intravenosa y eritromicina 250 mg por vía oral por 48 horas
seguido de amoxicilina 500 miligramos vía oral por 5 días. En alergias se usa clindamicina. No se recomienda tocolisis profiláctica. En ciertos casos, el bienestar materno y fetal puede requerir de la interrupción del embarazo. Esta decisión se basa en criterios clínicos claros como los que veremos a continuación, priorizando siempre la seguridad de la madre y el adecuado manejo médico del producto de gestación. En situaciones críticas como trabajo de parto evidente, corioamnionitis o compromiso fetal, la interrupción del embarazo puede ser necesaria para proteger la salud de la madre y el bienestar del bebé. También se considera en casos de muerte fetal, desprendimiento placentario o embarazos de 35 semanas o más. En casos de embarazo de menos de 22 semanas, donde el feto es considerado previable, se evalúa la interrupción debido al mal pronóstico neonatal y el riesgo materno. Es fundamental consultar a un equipo médico especializado para tomar decisiones informadas y cuidadosas. Cada caso es único y debe ser tratado con empatía y profesionalismo.